Nos han enseñado que el amor lo conquista todo, que es un puerto seguro en medio de la tormenta. Pero, ¿qué sucede cuando ese puerto es solo una ilusión? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que el cariño que recibes no es el amor que tu alma necesita? Te invito a acompañarme en esta historia, porque la travesía de su protagonista podría iluminar rincones de tu propia vida que no te habías atrevido a mirar. En un apacible barrio de Chicago, de esos con árboles altos que tejen sombras en las aceras, vivía Emma. A sus 28 años, su vida parecía una postal perfecta. Un esposo devoto, un trabajo que amaba en una librería de barrio y un apartamento acogedor donde el calor del hogar parecía tangible. Quienes la veían pasar, suspiraban con admiración, qué afortunada es Emma, lo tiene absolutamente todo. Pero tras las puertas de ese hogar, la realidad era otra. Detrás de la fachada de serenidad, Emma se despertaba cada mañana con una opresión en el pecho, un peso invisible que le recordaba que estaba viviendo la vida de alguien más. Hacía un año, había tomado una decisión que lo cambió todo, se casó con Leo, un hombre de corazón noble y sonrisa fácil, con la esperanza de que el tiempo, ese maestro paciente, le enseñaría a amarlo. Leo era la encarnación de la bondad. Atento, cariñoso, siempre con un detalle a flor de piel. Le preparaba el desayuno, le dejaba notas tiernas en el bolso antes de irse a trabajar y la llamaba mi sol con una devoción que desarmaba. Cualquier mujer se habría sentido en un cuento de hadas. Pero para Emma, cada gesto de amor era un recordatorio del vacío que crecía en su interior, un silencio que los halagos de Leo no podían llenar. Su vida era perfecta en apariencia, pero le faltaba el ingrediente esencial, la verdad de un amor genuino. Cada día, Emma libraba una batalla silenciosa consigo misma. Se miraba al espejo, intentando convencerse, repitiendo el mantra que su madre le había enseñado: el amor puede cultivarse, hija. Lo importante es la paciencia, el respeto, la bondad. Pero al cerrar los ojos, la verdad era un eco sordo. Cuando paseaban por el parque y Leo le tomaba la mano con la ilusión de un niño, ella sentía el peso de estar interpretando un papel en la obra de su propia vida. En las cenas románticas, a la luz de las velas que él encendía con esmero, ella apenas probaba bocado, prisionera de una melancolía que no sabía cómo explicar. Los detalles cotidianos hacían la herida más profunda. Cada viernes, Leo llegaba con un ramo de flores frescas, convencido de que alegrarían su alma. Ella sonreía, agradecía con cortesía, y luego las veía marchitarse en el jarrón, un reflejo perfecto de cómo se sentía su propio corazón. Era la paradoja más cruel, tener todo lo que el mundo anhela, y sentir que nada te pertenece. Cada acto de amor de Leo no era un bálsamo, sino un espejo que le devolvía la imagen de la mentira en la que vivía. Porque en lo más profundo de su ser, Emma sabía que lo que había entre ellos no era amor, era un refugio. Un refugio construido sobre el miedo a la soledad. Para entender la decisión de Emma, debemos volver un año atrás. No la tomó desde la serenidad, sino desde el dolor más profundo. Alex, el hombre que había sido el gran amor de su vida, la había abandonado sin una explicación, dejando tras de sí un cráter de ausencia y confusión. Sus días se convirtieron en noches, y las noches en un laberinto de lágrimas y preguntas sin respuesta. El miedo a quedarse sola se había convertido en su sombra. Y en medio de esa tormenta, apareció Leo. Era como un faro en la oscuridad, estable, tierno, dispuesto a cuidar de sus pedazos rotos. En su vulnerabilidad, Emma confundió la seguridad con el amor, el refugio con el hogar. Cuando Leo, con el corazón en la mano, le pidió matrimonio, ella dijo, sí. No porque su alma lo gritara, sino porque su miedo le susurró que casarse sería la cura para su herida. Con el tiempo, aprenderé a amarlo, se repetía como una oración,
aferrándose a la idea de que el amor era una semilla que solo necesitaba tiempo y cuidado para florecer. Su madre, con la mejor de las intenciones, reforzaba esa creencia: Emma, el amor de verdad no siempre empieza con fuegos artificiales. A veces, se enciende con la calma de la convivencia. Emma quiso creerlo con todas sus fuerzas. Quiso que su decisión tuviera sentido. Pero cada amanecer le revelaba la misma verdad: había construido su vida sobre cimientos de arena. El problema nunca fue Leo, él era intachable, el problema era que ella nunca lo había elegido desde la libertad del amor, sino desde la desesperación de su dolor. Y así, lo que comenzó como un intento de sanar, se transformó en una cadena invisible, una prisión perfecta que nadie más podía ver, pero que a ella la asfixiaba un poco más cada día. Emma intentaba practicar la gratitud. Tienes un esposo bueno, tienes estabilidad, tienes todo lo que muchas mujeres desean, se susurraba frente al espejo, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara. Leo la colmaba de atenciones, el café justo como a ella le gustaba, un abrazo al volver del trabajo, mensajes tiernos a mitad del día. Y aunque Emma respondía con un «gracias» automático, por dentro, la culpa la consumía. A veces, se obligaba a sentir. Se decía a sí misma: quizás esta noche sea diferente. Quizás esta cena a la luz de las velas despierte algo en mí. Pero al sentarse frente a él, escuchando la música suave, solo sentía la aguda incomodidad de ser la actriz principal en una obra que no había elegido. La culpa se hacía insoportable cuando Leo le decía: «Eres mi todo, Emma». Esas palabras, tan puras y sinceras, se estrellaban contra un corazón amurallado y silencioso. Lo más doloroso era su incapacidad para encontrar un solo defecto en él. No era cruel, ni distante, ni indiferente. Era, por el contrario, la clase de hombre que cualquiera soñaría tener a su lado. Y esa perfección hacía su propia falta aún más monstruosa. Cuanto más amor recibía, más prisionera se sentía, porque era un amor que no podía corresponder. Cada gesto de bondad de Leo se convertía en un recordatorio de su incapacidad para amarle. Así, Emma se convirtió en una experta del fingimiento. Aprendió a sonreír para las fotos, a decir «te quiero», con la voz pero no con el alma, a aceptar regalos que no la emocionaban. Pero por la noche, en la oscuridad y el silencio de la habitación, cuando se quedaba a solas con sus pensamientos, la verdad la golpeaba sin piedad: estaba viviendo una vida prestada, una vida que, aunque hermosa, no era la suya. Una cálida noche de verano, con las estrellas titilando en el cielo de Chicago, Leo le tomó la mano. Sus ojos brillaban con la fe inquebrantable de quien cree en el poder redentor del amor. «Ama», le dijo en un susurro, «sé que todavía no me amas como yo a ti. Lo veo en tu mirada a veces. Pero yo creo en nosotros. Creo que un día despertarás y te darás cuenta de que mi amor ha echado raíces en tu corazón. Yo puedo esperar. Mi amor es fuerte, es suficiente para los dos». Las palabras de Leo eran un bálsamo de esperanza pura. Cualquier otra persona se habría conmovido hasta las lágrimas. Y Emma, de hecho, lloró. Pero no de emoción, sino de una impotencia desgarradora. Porque supo, con una certeza que le heló la sangre, que ese día que él esperaba con tanta fe, nunca llegaría. Se sintió diminuta, atrapada en una mentira que la bondad de su esposo solo hacía más grande y más cruel. Le devolvió una sonrisa débil para no romperle el corazón en 1000 pedazos en ese instante, pero por dentro gritaba: «No puedo amarte, Leo, no importa cuánto lo intente, no puedo». Esa noche, Emma no pudo dormir. Las palabras de Leo resonaban en su cabeza: «Yo puedo esperar». Se dio cuenta de que no solo le estaba robando el tiempo a él, sino que estaba condenando a un hombre bueno a vivir enamorado de una ilusión.
La respiración tranquila de Leo a su lado llenaba el silencio del cuarto. Él dormía en paz, soñando con un futuro que para ella era una jaula. Las lágrimas comenzaron a brotar, silenciosas e imparables. Se cubrió el rostro, como si pudiera esconderse de sí misma. ¿Cómo podía hacerle esto a un hombre que la amaba con esa pureza? ¿Cómo podía devolver tanto cariño con un corazón vacío? A las 3 de la madrugada, se levantó y se sentó en el suelo, junto a la ventana. Afuera, la ciudad dormía bajo las luces anaranjadas. La vida continuaba, indiferente a su tormenta interior. Por un instante, fantaseó con huir. Se imaginó haciendo una maleta, abriendo la puerta y desapareciendo en la noche, buscando un nuevo comienzo donde no tuviera que fingir. Pero la imagen de la sonrisa de Leo, de su mirada llena de amor, la desarmó. Se abrazó las rodillas y lloró hasta que no le quedaron fuerzas. Y en ese momento de absoluta desolación, lo comprendió, no solo estaba engañando a Leo, se estaba engañando a sí misma. Y la verdad más cruel de todas era que ningún esfuerzo, ninguna cantidad de gratitud o de voluntad, podía obligar a un corazón a sentir lo que no siente. Los días se convirtieron en un bucle gris. Ir al trabajo, sonreír a los clientes, volver a casa y ponerse la máscara de la esposa feliz. Una y otra vez, pensó en confesar la verdad. Se sentaba frente a él, con el corazón latiéndole en la garganta, pero el miedo la paralizaba. Miedo a herirlo, miedo a ser juzgada, miedo a ser la mala de la historia. Y en lugar de hablar, asentía y sonreía, y con cada sentimiento, una parte de ella moría un poco. El mayor obstáculo no era la bondad de Leo, sino su propio miedo. El miedo a ser honesta, a admitir su error, a enfrentar la soledad y empezar de cero. En esa lucha silenciosa, Emma se estaba perdiendo a sí misma. Una tarde gris, frente al lago Michigan, se encontró con su mejor amiga, Nena. El viento agitaba el agua, un reflejo perfecto de su alma. Tus ojos no mienten, Emma, le dijo Nena suavemente. Llevas un peso demasiado grande. Y Emma se derrumbó. Con la voz temblorosa, lo confesó todo. No amo a Leo. Nunca lo he amado. Me casé con él porque estaba rota, huyendo de un fantasma, y ahora estoy atrapada en una vida que no es mía. Nena no la juzgó. Simplemente tomó su mano y le dijo las palabras que necesitaba escuchar. Emma, no puedes seguir así. Leo merece la verdad, pero tú también la mereces. La felicidad no se construye con culpa ni con miedo. Se construye con honestidad. Esas palabras fueron como una llave que abría la puerta de su prisión. Su amiga no la llamaba egoísta, le recordaba que tenía derecho a ser fiel a sí misma. Sabía que la verdad destruiría el castillo de cristal que Leo había construido, pero por primera vez sintió que enfrentar la realidad era el único camino posible. Esa noche, preparó 2 tazas de té. Se sentó frente a Leo, con las manos temblando. Leo, necesito hablar contigo. Él la miró con una calma triste, como si supiera lo que venía. Emma respiró hondo y dejó que las palabras, encadenadas por tanto tiempo, salieran por fin. Eres el mejor hombre que he conocido. Eres generoso y paciente, pero no puedo seguir fingiendo. No te amo. Nunca lo he hecho. Me casé contigo porque estaba rota, pensando que el tiempo me curaría y me enseñaría a amarte, pero ese amor nunca llegó. El silencio que siguió fue denso y pesado. El rostro de Leo permaneció sereno, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sabía, Emma, dijo con la voz quebrada. Siempre lo supe. Lo veía en tus silencios. Solo, no quería aceptarlo. Tenía la esperanza de que mi amor fuera suficiente para los dos. Perdóname, sollozó Emma.
Nunca quise lastimarte. Leo asintió lentamente. Yo también debo ser honesto. Te amo de verdad. Pero no puedo ser el único que luche por esto. Si tu corazón no está aquí, no puedo obligarte a quedarte. No hubo gritos ni reproches. Solo la dolorosa dignidad de dos personas reconociendo una verdad ineludible. El peso de la mentira, por fin, se había levantado de los hombros de Emma. Y aunque el dolor era inmenso, sintió un extraño y profundo alivio. Los días siguientes fueron un limbo silencioso. La separación se hizo inevitable. Creo que necesito irme, Leo, dijo Emma un domingo por la tarde. Él no la miró. Después de un largo silencio, solo preguntó, ¿tienes a dónde ir? Nena me ofreció su casa. Leo asintió. No estoy enojado, Emma. Solo estoy triste. Pero si esto es lo que necesitas para encontrarte, entonces tienes que hacerlo. Sus palabras la desarmaron. Nunca quise herirte. Él levantó la vista, y con una serenidad que le rompió el corazón, susurró, tú no me heriste, Emma. Yo elegí amarte, aun sabiendo que podía no ser correspondido. Y no me arrepiento de haberte amado. El día que se fue, él la ayudó a llevar su maleta a la puerta. Antes de que cruzara el umbral, la miró por última vez. Cuídate mucho, Emma. Ella solo pudo asentir, incapaz de hablar. Mientras el coche se alejaba, sintió que algo dentro de ella se rompía para siempre, pero al mismo tiempo, por primera vez en más de un año, sintió que podía volver a respirar. En el pequeño cuarto de invitados de su amiga, Emma comenzó a reconstruirse. Al principio, todo era extraño. El silencio, la soledad. Pero poco a poco, empezó a encontrar pequeños rituales que la anclaban a su nueva realidad. Caminaba sola al amanecer junto al lago, escribía en un diario, y un día, vio un cartel en un café que anunciaba clases de escritura creativa. Se inscribió sin pensarlo. Allí, entre palabras y metáforas, descubrió una forma de darle voz a todo lo que había guardado. Pudo nombrar su dolor, sus miedos y, finalmente, su esperanza. Una tarde, escribió una frase que lo resumía todo, no perdí el amor, perdí la ilusión de que podía ser fingido. Y en esa pérdida, por fin, me encontré a mí misma. Emma entendió que su error no fue solo casarse sin amor, sino creer que el amor podía fabricarse por necesidad o por miedo a la soledad. Aprendió que el amor verdadero no es un refugio, sino una elección libre que nace de la más profunda autenticidad. La historia de Emma es un eco de una verdad universal: amar a alguien no siempre es amor verdadero. El amor real no nace de la carencia, sino de la plenitud. No es una cura para la soledad, es un encuentro de dos almas enteras. Y cuando vivimos desconectados de esa verdad, aunque todo parezca perfecto por fuera, el alma siente un vacío insondable. Ser honesto con uno mismo y con los demás puede doler, pero vivir una mentira duele infinitamente más, porque te roba la única vida que tienes. Y ahora, me gustaría preguntarte: ¿alguna vez has sentido que vivías una vida que no era del todo tuya? Si esta historia resonó contigo de alguna manera, te invito a compartir tu sentir en los comentarios. Creemos juntos un espacio de reflexión, un lugar donde nuestras historias nos conecten y nos recuerden que no estamos solos en este viaje. Gracias por escuchar hasta el final. Y recuerda siempre, el cariño puede ser un refugio, pero solo el amor verdadero, el que nace de la verdad, te hará sentir en casa. Ser fiel a ti mismo es el acto de amor más grande de todos.